Amados, el día de hoy vamos a continuar con esta serie de predicaciones que ya hace tiempo nos hemos propuesto. Lo que corresponde al día de hoy es seguir viendo el tema del castigo de los pecados, el castigo del pecado. El pecado, amados hermanos, como hemos visto ya anteriormente, es el gran mal que azota a la humanidad. Por el pecado hay muerte, por el pecado hay enfermedad, por el pecado hay separaciones, disoluciones, suicidios, homicidios, mentiras, engaños, que tanto tormento y aflicciones y angustia causan a las personas, a los padres, a los hijos, a los hermanos, a la sociedad. Miremos la ventana, prendemos el televisor, pasamos por un lugar y vemos el televisor y hay cada pecado, mentiras, engaños, todo eso es corrupción. Es un gran mal que azota a la sociedad. Y nuestro Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para salvarnos de nuestro pecado, no para salvarnos de la situación de repente en la que estamos en necesidad material y para darnos dinero o darnos prosperidad. Ese es un falso evangelio, ese no es el evangelio que vemos en las escrituras. Las buenas nuevas que vemos en las escrituras es, primeramente te digo las malas noticias. Las malas noticias es que tu pecado te condena. Y el Señor Jesucristo vino para darte esta buena nueva, esta buena noticia. La buena noticia es que hay un camino, hay una esperanza, y la esperanza es Cristo, el Dios y hombre que vino a vivir, morir, resucitar, y vive en este momento. Él está viviendo para siempre para interceder por los suyos. Esa es la gran buena noticia, y tienes que arrepentirte, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tienes que considerar tus pecados delante de Dios, arrepentirte y mirar en la cruz del Calvario a Él como el propicio por ti. Amados, entonces estamos viendo ahora el castigo del pecado y hemos desarrollado ya 2 clasificaciones, estamos ya por la tercera clasificación y bueno, quisiera así ahora, considerando una vez más, decir algo al respecto de una de las clasificaciones. Es decir, el Señor está, muchas gracias, el Señor está castigando, amados. Él está castigando para aquellas personas que Él sabe en su infinita sabiduría, Él sabe que hay muchas personas que no se van a arrepentir. Es más, Él en su decreto eterno también, el decreto de la reprobación, vemos estas cosas, pero el pecado le pertenece al hombre. Entonces, hermanos, para aquellas personas que van a morir en incredulidad, cada sufrimiento, cada tormento que han tenido en esta tierra ha sido castigo punitivo de la justicia de Dios. Pero no termina ahí, no solamente hay castigos que Dios derrama sus copas de ira aquí en esta tierra, en la temporalidad, es decir, una persona nace y después fallece a los, 60 y picos años. Y no solamente, si muere sin Cristo, no solamente todas las aflicciones que tuvo en su vida fueron castigos, sino que si muere sin Cristo, rechazando la gracia de Dios, entonces va a seguir siendo atormentada en el castigo eterno. Y eso se ha profundizado en las escrituras. ¿A cuántos pasajes hemos ido aquí ya hace 2, 3 meses atrás? Hemos tenido 4 prédicas, un mes entero, hablando al respecto del castigo eterno, de por qué es necesario un castigo eterno. Y todo eso hemos visto a la luz de las escrituras. El Señor Jesucristo mismo habla al respecto. Entonces, esa es una clasificación, ¿verdad? La clasificación de castigos temporales y un castigo eterno. No solamente castigos aquí, sino que si la persona muere sin Cristo, entonces hay un castigo eterno. La otra clasificación hablaba de castigo concomitante y castigo desde fuera. Es decir, cuando una persona peca, comete un pecado, ya Dios le trae un castigo concomitante, un castigo que le acompaña a ese pecado. No espere que reciba un rayo del cielo o que se abra la tierra o que venga un terremoto para que usted diga, uy, sí, cometí este pecado y Dios me castigó. No, no espere eso. Si usted está sin Cristo y si usted comete un solo pecado, por ese solo pecado ya le acompaña sus castigos concomitantes que hemos visto anteriormente: culpa, corrupción, temor, vergüenza y separación espiritual. ¿Y cómo es eso? Yo te digo cómo es. Por ejemplo, digamos una persona que ya tiene 20 años, ejemplo hipotético, 30 años, no lo sé, 30 años tiene. Entonces, y cada vez que ha pecado delante de Dios, el Señor le ha traído un castigo, se ha apartado más de Dios, se ha separado más de Dios, se ha hecho más corrupto, ha corrompido más sus facultades. Es más,
ya no quiere hacerla. De repente de niño alguna vez lo llevaron a la iglesia, pero creció y como ya cometió más y más y más pecados, entonces apartó más de Dios, ya se corrompió sus facultades, no quiere leer la Biblia, no quiere adorar a Dios, se corrompió más. No solamente eso, sino que también viene una culpa, es decir, ya es más culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que pasó su tiempo, avanzó en años, cometió más pecados y cada pecado ya lo condena más delante de Dios, que es infinitamente santo, ¿verdad? Y de eso hemos expuesto bastante, amados hermanos. Pero en esta otra clasificación de los castigos vemos lo que son castigos naturales y castigos positivos. Castigos naturales y castigos positivos. Castigo natural es uno hace algo y bueno, tiene que esperar la consecuencia, es algo natural. Recuerdan ustedes los pasajes que vimos. Uno de ellos, Job capítulo 4, versículo 8, dice, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Es decir, si alguien, por ejemplo, y hemos visto los ejemplos, ¿no? Ya con los pasajes escriturales al respecto, si alguien, por ejemplo, de niño no fue esforzado en estudiar, no fue esforzado en prepararse, fue desobediente a los padres, nunca quiso estudiar, nunca quiso aprender un oficio, y entonces llega a su adultez y resulta que no tiene ya ahora cómo sostenerse, no tiene cómo sustentarse, y entonces eso es parte de un castigo natural. Castigo si es que esa persona es reprobada, si es que nunca se arrepentir, pero es un trato providencial de Dios si esa persona en algún momento se arrepiente, o si esa persona es creyente, si es un niño creyente, por ejemplo, y no fue diligente en estas cosas y tiene algún problema de carencia más adelante, entonces es una disciplina de parte de Dios, pero no deja de ser algo natural, es decir, algo que uno origina, algo que uno hace va a traer necesariamente una consecuencia. Es como la ley de la inercia, ¿verdad? Usted está viajando en bus, está viajando a 60 kilómetros por hora y el bus frena en seco. ¡Pum! ¿Qué pasa? Usted agarra y tiende a irse directo hacia adelante, ¿verdad? Es una ley de la naturaleza. O por ejemplo, ya les di el ejemplo, una persona está nadando, una persona que practica natación. ¿Por qué puede avanzar? Ustedes se han preguntado una vez, ¿por qué puede avanzar si hace esto? ¿Por qué avanza? ¿Cómo avanza? Pues cuando él hace así, acción, y el agua, reacción. Entonces comienza a avanzar. Y bueno, eso es así. O el cohete, ¿no? ¿Por qué avanza el cohete? Porque sale el chorro, acción y reacción, y se sale disparado. Eso es algo natural. Y así es algo natural, que si uno hace algo, se espera una consecuencia. Si alguien mata a alguien, vimos esos pasajes también la semana pasada, a la luz de la palabra del Señor, en Génesis capítulo 9, si alguien quita la vida a alguien, ¿qué le debe esperar? Según la ley de Dios, ¿qué le debe esperar naturalmente? También que le quiten la vida, es algo natural, amados hermanos. Esos son castigos naturales. Y no olvidemos que en esos castigos naturales, Dios está detrás de todo ello, amados hermanos. Por ejemplo, también, ¿no? Si alguien se alimenta con comida chatarra, entonces se puede esperar que más adelante le venga una osteoporosis, cáncer, un derrame cerebral, la presión alta, etcétera, etcétera. Si alguien es alcohólico, como esos ejemplos que pusimos la semana pasada, si alguien es alcohólico y es impenitente, es incrédulo, ¿qué se puede esperar de manera natural? Que le venga una cirrosis, ¿verdad? No deja de ser un castigo, no deja de ser una aflicción a esta persona, claro, porque le va a doler, va a sufrir y todo lo demás. Ese cáncer es así de terrible, pero eso es un castigo por una consecuencia natural, note usted la palabra, natural del pecado del hombre. Eso es la clasificación de castigos naturales. La otra que era castigos positivos. Ya eso vamos a ver más adelante. Solamente le doy como ejemplo. Imaginemos una persona está pecando contra Dios y no le interesa nada y en ese momento le viene un rayo. ¿Qué pasó? Eso es un castigo positivo. O alguien nunca tomó ni siquiera una gota de licor. No se cuidó mucho, hacía ejercicio, comía pura verdura, pura fruta, poco carbohidrato y le vino un cáncer. ¿Qué pasó? Ya es algo positivo que el Señor le da, a pesar de que se cuidó de todo lo que quiso, ¿verdad? No es algo natural, no hay una consecuencia natural. Un fumador viene y de tanto fumar, 20 años fumando, le viene un cáncer al pulmón. Y el fumador no va a decir, oye, mira, no sé por qué me vino. No, pues es natural. Y si es incrédulo, si es reprobado, es natural, es un castigo natural que le vino por causa de su pecado. Y no está exento de la acción divina en ese castigo natural, que es una consecuencia natural, pero también un castigo natural.
¿Me están comprendiendo? Los castigos positivos vamos a ver más adelante, y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor también, por supuesto. Entonces, vimos el castigo natural en Génesis 9:6 respecto al que quita la vida de alguien, demanda también que pierda su vida. O la pereza trae escasez, también fuimos a Proverbios 24, del 30 al 34, y luego fuimos también a Proverbios 5 respecto a una relación fornicaria que traería grandes amarguras. Leímos todo el capítulo 5 de Proverbios, amados hermanos, es una consecuencia natural, algo natural, ¿verdad? Un jovencito, digamos, quiere entrar en una relación fornicaria, en pecado, ¿no? En desobediencia a la palabra de Dios, pues espera una consecuencia natural. ¿Cuál es la consecuencia natural? Muchas que vemos hoy en día. Uno prende el televisor y ve, por ejemplo, una de ellas. Resulta que se metió con una señorita y la señorita tenía antes una pareja que fue, no sé, un sicario, y terminan matando al joven. Usted puede buscar por internet y va a encontrar un montón de casos así. O no necesariamente eso, sino que la consecuencia natural, una vida afligida, mortificada, aflicciones, llantos, tormentos. Una señorita se mete con un joven y pasa 2 años y el joven se buscó otra. Entonces va a haber una consecuencia natural, ¿verdad? De esa situación. Y lo vemos también todos los días, amados hermanos. Eso hemos desarrollado la semana pasada. Ahora vamos a ver lo siguiente. En cuanto a castigos naturales, el pecado de adulterio corrompe el alma. Y para ello vamos a ir a probar Proverbios 6, versículo 32. El pecado de adulterio corrompe el alma. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Y dice la palabra del Señor: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Por qué decimos que es un castigo? ¿Por qué decimos que es un castigo natural? Porque ahí la palabra del Señor es clarísimo. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Y luego dice, corrompe su alma. No dice, tal vez corrompa su alma. Dice, corrompe su alma. Y la corrupción del alma de una persona, más de lo que ya es en virtud a su impenitencia, es un castigo. Noten ustedes. No dice tal vez corrompa. No dice a lo mejor corrompe. No, dice corrompe. Corrompe sí o sí. Es un castigo natural. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor dice el que comete adulterio? ¿Por qué no dice el que comete mentira? El que comete falsedad. El que comete injusticia. El que roba. Oh, amados hermanos, acá estamos viendo del adulterio. El adulterio es un pecado tan terrible delante de los ojos de Dios que corrompe el alma. Nadie puede decir, ningún adúltero o adúltera puede decir, no me corrompió ese pecado. No, porque Dios dice que corrompe su alma. ¿Y cómo que corrompe su alma? Corrompe su corazón, corrompe los afectos. Hermanos casados, hermanas casadas, corrompe los afectos torcidos. Ahora los afectos son torcidos, sensuales, lujuriosos. Su voluntad también es corrompida, ya no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer la voluntad contraria a la voluntad de Dios, llevando a este pecado tan terrible y difícil de salir, que es el adulterio. Su pensamiento también, ahora el pensamiento está dando vueltas en cosas lujuriosas, sucias, contaminados, torcidos. Amados hermanos, hermanas, mucho temor a este perverso pecado. Dios dice que es falto de entendimiento. Está en el versículo usted ahí, Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. No dice tal vez sea, es falto de entendimiento, falto de razón. ¿Por qué? Porque, amados, digamos, ¿no? Una persona puede decir, ¿y por qué robaste? Ah, robé porque tenía que comer, tenía tanta hambre. ¿Por qué adulteraste? Solamente por satisfacer tus deseos. Mira, imagínate, es falta de entendimiento. Es mayor ese pecado grave. Mucho más para un esposo, para un casado, una casada que tiene su esposo o su esposa. Dios dice que corrompe su alma. Y por ello, amados, recuerden ustedes, el Job capítulo 4, versículo 8, ¿cómo empezaba? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injusticia, la ciegan. Como yo he visto. ¿Qué significaba eso? ¿Recuerdan? Que lo vemos.
como yo he visto. Eso se observa. Y aquí también podemos ver como yo he visto. ¿Por qué? Que cuando ve una persona casada que comete adulterio, vemos su falta de entendimiento, una persona que cuando comete ello se enamora además, corrompe su alma y es difícil dejar tal relación adúltera, pues su alma ya ha sido corrompida. Vemos personas que no les interesa sus hijos, no les interesa que los pueden perder, no les interesa que puede haber una separación, no les interesa la aflicción de los hijos. Note usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Está corrompiendo el alma. Aquí en esta iglesia hemos enseñado hace mucho tiempo, hemos tenido una serie de predicaciones acerca de la voluntad de Dios para el matrimonio. Los jóvenes, los solteros, a los niños también se ha explicado para que aprendan y guarden su corazón. Ahora que se ve en los colegios, niños de primaria en enamoramiento. Vemos el Estado en muchos países que está haciendo, incentivan todas estas cosas, promueven, tienen políticas ahí de educación. Usted lo puede revisar, lo puede indagar, tenga sumo cuidado con sus hijos. A edad muy temprana están iniciando este tipo de cosas. Y eso es muy terrible y mucho daño causa. El adulterio corrompe el alma. Entonces, amados hermanos, por ello decía Job 31:9, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuvo acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorren, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. La otra vez conversaba con una persona y me decía que antes el adulterio estaba penado, estaba en el Código Penal, y en otros países están en sus códigos penales. En la era puritana, amados hermanos, y mira, Job capítulo 31, les pregunto, ¿fue antes o después de la nación teocrática de Israel? Job, mucho antes. ¿Y qué dice aquí Job 31:11? Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Debería ser castigado por el Código Penal de una nación. Así como recuerdan ustedes Génesis capítulo 9, donde el Señor en este mandato de preservación dice que si alguien quita la vida, tienen que quitarle la vida también al asesino, y decimos que eso debería estar vigente. Esto de Job también es, amados hermanos, antes de la nación teocrática de Israel. Y dice ahí el Señor que han de castigar los jueces, y los puritanos creían que esto debería ser legislado por la nación. Qué tremendo, amados hermanos. No estamos hablando acá que le quiten la vida, esa es otra cosa. En la nación teocrática Israel sí le quitaba la vida al adúltero, ¿recuerdan? Pero acá no estamos diciendo que eso regrese a estos tiempos, pero sí debería ser castigado por los jueces. Y luego 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. ¿A quién escribió el apóstol Pablo esto? A la iglesia, a la mismísima iglesia de Corintios le dice, huyan de la fornicación. Y eso, amados hermanos, aplica a todos y cada uno de nosotros, amigos, amigas, jóvenes, señoritas. Guarden su corazón. No es la voluntad de Dios que anden en este tipo de relaciones. Sabemos que en un sentido estricto el adulterio es una persona casada, pero no solamente ello, sino que en aplicación, amados, y considerando otros pasajes más, tiene que ver también con una relación fornicaria. Y Dios te llama a huir de la fornicación. La palabra es porneia, que implica cualquier otro pecado de índole sexual. Huir de la fornicación. Entonces, ¿a qué está llamado entonces el joven, la señorita? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿recuerdan? A eso llama el Señor. A que tú busques al Señor, busques a Cristo, te arrepientes, Él sea tu Señor, te enamores de Él, Él sea tu rey, tu amigo, y luego lo obedezcas, y su palabra te va a decir a ti que no te unas en yugo desigual, ¿verdad? Y te puedas casar en el Señor, también lo dice su palabra, en un matrimonio cristiano que sí es bendecido delante de los ojos de Dios, amados hermanos. Entonces, ¿qué dice Proverbios 6:32? Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. ¿Y qué tal hace? Punto. Corrompe su alma. No, pero yo no me corrompí. Sí te ha corrompido, porque ahora tus afectos, tu alma, tu corazón, el centro de tus emociones y sentimientos está corrompido, está torcido. Tienes afectos lujuriosos y por eso después de un tiempo seguramente vas a volver a caer en eso. Por eso, mira, corrompe tu alma, ten cuidado. Proverbios 6:33, ¿qué dice? Heridas y vergüenza tal vez haya
¿Hallarían? Hallará. Se da cuenta que ahí está el castigo natural, porque es algo natural. Comete adulterio, entonces corrompe su alma. Y también hallará. ¿Qué hallará? Heridas y vergüenza. Y su afrenta nunca será borrada. ¿Por qué dice heridas y vergüenza hallará? Porque causa heridas en él, si es casado, y en ella, si su esposa, o si él es un hombre, una mujer la que comete adulterio, comete o causa heridas en el varón, o en la familia, o en los hijos, y no solamente en los hijos y el esposo o la esposa engañado o engañada, sino también en los parientes más cercanos. Sí, ahí está, heridas y vergüenza hallará. Y sin hablar de heridas que forman parte de un castigo al cuerpo, que puede ser alguna enfermedad de transmisión, también heridas y vergüenza hallará. Heridas en su alma que permanecen, o en el alma del prójimo que permanece. Vergüenza, pues delante de Dios y los hombres tal pecado lo puso en una situación de bajeza. Entonces el hombre está llamado a buscar a Cristo, buscar a Dios, y golpeándose el pecho diga: Señor, Señor, sea propicio a mí, Salvador, a mí pecador, y pueda luchar contra ese pecado tan perverso y tan cruel, y que tanto involucra sentimientos y afectos que es difícil salir de ello. De heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Usted ve una mujer adúltera que fue creyente, Rahab, la ramera, ¿verdad? Rahab, ¿de dónde desciende quién? Nuestro bendito Señor. Pero dice la Biblia, tanto en Hebreos como Santiago, Rahab, la ramera. Y Hebreos dice, por fe, Rahab, la ramera. ¿Por qué? Su afrenta nunca será borrada. Ciertamente su pecado fue perdonado. Está en los libros de las Escrituras como por fe, una mujer de fe. Pero ¿cuál era su apelativo? Rahab, la ramera. Nunca será borrada, dice aquí. Salvada, pero era conocida como tal. ¿Verdad? Alguien puede cometer tanto pecado, ¿verdad? Y si está en Cristo, claro que Dios lo perdona de todo pecado. Por supuesto, lo limpia de toda maldad. Es santo delante de Dios, pero es conocido de repente, ese era así. Esa era así. Como lo vemos en las Escrituras. Su afrenta nunca será borrada. Pero también su afrenta nunca será borrada en el sentido de que alguien se puede querer vengar, ¿verdad? El esposo, o el novio, o el enamorado, o la enamorada que fue engañado. Como vemos en todo tiempo. Eso se ve todos los días. El puritano Matthew Henry dice, será una herida para su buen nombre, una deshonra para su familia. Y aunque la culpa puede ser eliminada por el arrepentimiento, el reproche nunca lo será, sino que permanecerá en su memoria cuando ya no esté. Hermanos, porque la palabra del Señor no puede mentir. La palabra del Señor dice, este es un castigo natural. Heridas y vergüenza hallará. Se enferma por este adulterio de una enfermedad, digamos, incurable. Y de repente se arrepiente delante del Señor y el Señor perdona su pecado. Claro que sí, pero ¿va a quitarle la enfermedad? No necesariamente. No necesariamente. El Señor no ha prometido quitar ninguna consecuencia de nuestros pecados. El Señor ha prometido perdonar nuestros pecados y darnos gracia para poder vivir, ¿verdad? Con las consecuencias que nos trajo nuestros pecados pasados y presentes. Pero no para quitarnos las aflicciones debidas a las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, su afrenta nunca será borrada. ¿Y qué dice en el 34, amados? Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Qué es eso? Ahí está. Cometiste adulterio con una mujer casada. Aquí está una consecuencia natural que está en la palabra del Señor. Tú puedes esperar los celos y el furor del hombre engañado y no perdonará en el día de la venganza. ¿Es una consecuencia positiva o natural? Es natural. Es natural por el pecado cometido. La venganza del engañado por el adúltero, por ejemplo. Sigue diciendo Matthew Henry, al ser descubierto, es mejor que te encuentres con una osa a la que le han robado sus cachorros. Esa es una cita de 2 Samuel. Que con el marido ofendido, quien en caso de adulterio será tan severo vengador de su propio honor como en caso de homicidio de la sangre de su hermano. Si no temes la ira de Dios, teme la furia de un hombre. Así son los celos.
son fuertes como la muerte y crueles como la tumba. ¿Lo vemos en las noticias todos los días? Todos los días se ve, el hombre hizo esto, contra, ¿por qué? Ahí, porque resulta que se había metido con una mujer y aquí y allá, etcétera. Amados, es que estas cosas, amados hermanos, son tan fuertes para el ser humano porque Dios nos ha creado así. Somos seres, ¿verdad? Que cuando una persona une sus afectos con otra persona, hay tan involucramiento que es difícil. Cuando son separados hay algo que es muy fuerte en estas cosas. Por eso guardemos nuestros corazones, por favor, para hacer la voluntad del Señor. Vamos a seguir al siguiente punto. Espero que esté quedando claro, hermanos. Por favor, hermanos casados, tengan sumo cuidado con este perverso pecado del adulterio. Ya lo estamos leyendo. Voy a leer nuevamente los 2 versículos, o los 3 versículos que hemos leído. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Ahora vamos a ir a Proverbios capítulo 19, versículo 5 y versículo 9. Y vamos a ver lo siguiente, que el mentiroso no queda sin castigo. Y también es un castigo natural. El mentiroso no queda sin castigo. Proverbios 19, versículo 5. Dice la palabra del Señor, Proverbios 19, 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Note usted, amados hermanos, cómo nuestro Señor en el libro de Proverbios, acá hago un paréntesis, por si acaso, porque alguien puede decir, mira, yo conocí una persona que adulteró y no pasó nada, nadie se vengó, no pasó nada. Amados hermanos, es que la consecuencia natural es esa, porque lo vemos en la palabra del Señor, pero el Señor en su misericordia puede hacer que las cosas sean distintas, ¿verdad? En algunos aspectos de lo que estamos leyendo. De igual manera, acá miren, dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Pero no es para que alguien diga, yo conozco una persona que fue un testigo falso y murió y nadie se dio cuenta de nada. Por eso es misericordia del Señor. Pero si no se arrepintió en esta vida, dice la palabra, si murió en esa condición, con ese pecado impenitente y nunca se arrepintió delante del Señor, no fue creyente, no fue cristiano, entonces ya está pagando la condena ahorita. Porque tarde o temprano el impío será castigado, dice la palabra del Señor. Pero naturalmente, ¿qué se espera? Que el testigo falso no quede sin castigo. Note usted, mire, amigo, amiga, por favor, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Oye, pero yo he dicho, puede decir alguien, ¿verdad? Si estás en Cristo, no, yo he dicho tantas mentiras y he escapado, no me pasó nada, eso no se cumplió en mí. Ten cuidado, porque ya vas a ver, y aún si mueres en ese estado, no escaparás delante del juicio de Dios, como enseña la palabra. Vea entonces usted por lo pronto aquí los castigos naturales. Versículo 9 dice algo similar. Leamos, hermanos. Falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Lo mismo. Entonces, en el orden natural de las cosas, el hombre por sus mentiras ya no es sujeto de crédito. Nadie le cree, así le diga la verdad. ¿Sí o no? ¿Recuerdan ustedes ese cuentito que leíamos de niños? ¿Verdad? El pastorcito mentiroso, ¿recuerdan ustedes? Que llamaba y decía, pasa el lobo, el lobo, el lobo. Iban corriendo. Ay, se reían, no era el lobo. 2 veces, 3 veces, 4 veces, hasta que en un momento sí era el lobo. Y llamaba, ¿y qué pasó con la gente? Nadie le creía. Ahí está. El testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Ya no es confiable. No se le puede encargar algo que demande veracidad, seriedad y fidelidad. Porque está acostumbrado a la mentira. Nota entonces el mismo orden de Job, capítulo 4, versículo 8. El que ara iniquidad y siembra injuria, la ciega. El que ara, siembra y la ciega. El que miente, va a cegar. El que tramó la mentira y lo cometió la mentira, va a cegar. Va a ser una persona ya no sujeta de crédito. Una persona que le van a conocer como el mentiroso, como el engañador, como Jacob. ¿Recuerdan? Que Jacob fue así, el mentiroso, o fue antes de su conversión. El mentiroso pierde credibilidad,
Dice el refrán, ¿verdad? Las mentiras tienen patas cortas. O en la boca del mentiroso, ¿qué dice? Lo cierto se hace dudoso. Ahí está, el refrán lo dice. Pero nuestra palabra del Señor, que es la guía absoluta nuestra, nos dice lo que estamos leyendo, amados hermanos. Y nuevamente, ¿verdad? Esto es un castigo natural que viene como consecuencia de este pecado, el engaño, amados hermanos, la mentira, la falsedad, el falso testigo, no quedará sin recompensa. Matthew Henry dice, los hombres no podrían llegar a tal grado de impiedad como para dar falso testimonio, y dice entre paréntesis, donde a la culpa de una mentira se añade la de perjurio e injuria, si no hubieran avanzado a ello permitiéndose decir falsedades en broma. ¿Cómo puede? Y esto es muy importante, me quiero detener un momento aquí. ¿Cómo puede ser una persona que usted conoce, es adulta, y hable tanta mentira y tanto engaño? ¿Dónde? Esto se aprende, esto se avanza, esto se acostumbra. Y a veces uno dice, no, es una mentira. ¿Mentira? No puedes hacer una broma usando mentiras. De ninguna manera eso no es broma. La mentira no puedes tú hacer una broma de la mentira. No lo hago para hacer reír. No puedes usar la mentira para que alguien se ríe. O una novela, ¿verdad? En televisión. O una novela que se lea una historia lleno de mentiras. No, te vas a acostumbrar tu corazón, niño, niña. Ten sumo cuidado para pasar el rato, dice él. Mira, voy a seguir leyendo. Dice, los hombres no podrían llegar a tal grado de impiedad como para dar falso testimonio si no hubieran avanzado a ello permitiéndose decir falsedades en broma y burla o bajo el pretexto de hacer el bien. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado eso? Es una mentirita piadosa. O viene el niñito, ¿verdad? Imagínense un ejemplo ahí. Y viene el niñito y como está acostumbrado a agarrar el celular, yo agarro y lo escondo aquí, debajo del libro. Y viene ahí, ¿dónde está? No, se lo ha llevado tu mamá. ¿Qué es eso? Mentira. No podemos. No, es que lo hago por un bien. No podemos mentir. Y una persona comienza a crecer así, desarrollar eso y al final termina siendo un gran mentiroso. Jeremías 9:5, amados hermanos, porque la palabra del Señor lo dice. Jeremías 9:5. Dice la palabra del Señor. Jeremías 9:5, sin perder Proverbios, porque vamos a regresar a Proverbios. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente, pero remarquemos aquí dice, acostumbraron su lengua a hablar mentira. Desde chiquito mentiroso, creció siendo un joven mentiroso, llega a ser un adulto mentiroso, mentirosa, y ya se acostumbró a hablar mentira, sea porque lo hacía de broma, de burla, de chiste, bajo risa, o por hacer supuestamente algún bien, una mentirita piadosa, dicen, ¿verdad? Y se convierte en un mentiroso, en un falso testigo, incluso también. Amados hermanos, la mentira es un grave pecado, es un pecado del diablo. En Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo le dijo a aquellos judíos que no creían en Él, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Le decía a unos judíos que previamente habían dicho, creemos. Y el Señor le dice a ellos que habían supuestamente profesado una fe, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No permaneció en la verdad, permaneció en el engaño, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, dice el Señor Jesucristo, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú eres un mentiroso, una mentirosa, mira, ¿quién es tu padre? El Señor les dijo acá a estos hombres, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira, solamente hay hijos de Dios o hijos del diablo. La palabra lo dice, mira, por favor, si no estás en Cristo, mira tu situación. No es broma esto de aquí. Él se mantuvo en mentira, él insertó la mentira. ¿Qué le dijo a Eva? Cuando Eva le dijo, no debo comer de ese fruto. ¿Qué dijo? Con que Dios ha dicho. Puso en duda la palabra de Dios, el mandato que Dios le había dado a Adán y Adán le había transmitido a Eva. Él puso en duda y dijo, con que Dios ha dicho. Y eso se ve en todos los tiempos.
Acá se predica la palabra del Señor, todo el consejo de Dios. Va alguien y abre sus oídos a otro evangélico que dice, con que Dios te ha dicho eso, no es así, es así. Puedes tolerar el pecado en tu vida, no hay problema. Paz, paz, le dice cuando no hay paz. Ya tomaste tu decisión, no importa que no andes en santidad, tomaste tu decisión. ¿Quién te está diciendo que no eres creyente? ¿Quién te está diciendo que te examines a ti mismo si no estás en la fe? Miren, es la mentira. Horrendo pecado, con que Dios ha dicho. Y cuando Eva le sigue hablando a esta serpiente y le responde, ¿qué le dice Satanás a la mujer? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Eva le dijo, si yo como este fruto voy a morir. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis. Mentiroso, engañador. Porque sí, el Señor le había dicho, ciertamente morirás. Y Satanás le dice, no moriréis. Acá se te dice, arrepiéntete y cree, si no, perecerás eternamente. Y por otro lado alguien te dice, y tú escuchas a lo que quieres escuchar, ¿no? No, Dios es amor. ¿Cómo que hay un infierno? Dios es amor. Y tu corazón te hace creer eso. Claro que Dios es amor, pero tú escuchas y alguien te dice, Dios es amor, ¿cómo va a enviar al infierno a alguien? ¿No te da esa lógica? ¿No te da esa secuencia? Dios es amor. Y si Dios ama, ¿cómo va a enviar? Menos eternamente al infierno a alguien. No, eso es mentira. ¿Y qué te está haciendo? Te está engañando, como Satanás engañó a Eva. No moriréis, le dijo. Este pecado es terrible y trae sus consecuencias. Y bueno, hay mucho más para hablar de este tema, pero ya se predicó hace mucho tiempo también. Y si no se escapa aquí, es decir, porque la palabra del Señor aquí hemos leído, ¿verdad? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y como dije hace rato, si alguien dice, yo conozco a tal persona que era tan mentirosa, no le pasó nada, todo le fue bien. Sí, pero no quedará sin castigo, no escapará aquí, o si no, en el juicio final. Porque todo aquel que practica la mentira, sea en su trabajo, en sus estudios, en el día a día, hermanos, está siguiendo este camino de práctica de pecado como hijo del diablo, va a tener sus consecuencias, porque dice el Señor, no escapará del juicio de Dios. También los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos apóstoles también no escaparán. Y si vamos a la palabra del Señor, amados hermanos, en 2 de Pedro 2:1, ¿qué dice? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La palabra del Señor dice que no escapará aquel que practica el engaño, la mentira. Y eso se refiere también a los falsos maestros. Dice el apóstol Pedro, hubo falsos profetas. Y luego dice, como habrá. Y luego dice, entre vosotros. Es decir, son evangélicos. Entre vosotros, falsos maestros. ¿Y qué van a hacer ellos? Que van a introducir encubiertamente. De repente ni cuenta te das. ¿Qué cosa? Herejías destructoras. ¿Eso no vemos en las congregaciones? Sí, una herejía destructora del alma. Hay tantos jóvenes que le dicen, hay dos tipos de cristianos, un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Como ya tomaste tu decisión, ya eres salvo y nunca perderás la salvación porque tomaste tu decisión, oraste, así le dicen. Y ahora, como andas mal, eres un cristiano carnal. Si andas bien, eres cristiano espiritual. Y la persona crece, ya llegó a ser viejo y dice, yo soy cristiano, soy carnal. Pero está perdido, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Se engañó porque está pensando que por su decisión es salvo. Y uno no es salvo por una decisión de ese tipo. Te está engañando. Por los frutos serán conocidos, dice el Señor. Uno es salvo por la obra regenerativa de Dios, por esa obra poderosa, cuando se manifiesta la supereminente grandeza del poder de Dios en aquellos que creen, como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Y la gente se engaña. Y por tanto, aquellos que engañan desde el púlpito a esas personas no serán absueltos. Como dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Y el que habla mentiras no escapará. Pedro lo dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué es destrucción repentina? En el lenguaje aquí, perdición eterna. Perdición eterna. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué dice? Todos los mentirosos. ¿Qué dijo más atrás? Los cobardes e incrédulos. Cobardes para no seguir a Cristo, porque hay cosas en esta tierra que no les permiten primero poner a Cristo por encima de todo. Y Dios les llama cobardes. Cobardes por seguir teniendo comunión con cualquier impío o con cualquiera que predica con cualquier impiedad, ¿verdad? Por no poner primero a Dios por sobre todas las cosas. Cobarde por no negarse a sí mismo. E incrédulos, mira la situación tuya, si tú eres incrédulo, si no tienes a Cristo. Dice, los cobardes e incrédulos, mira, te pone a la par de quienes, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y ahí te pone también, y todos los mentirosos. ¿Qué cosa? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, porque un día, si mueres así, yo te ruego que no sea así, pero si mueres así, morirás por primera vez, tu cuerpo se apartará, se separará de tu alma, y luego en el día del juicio tendrás la muerte eterna, por siempre jamás, como se ha leído. Triste que el apóstol Pedro diga, pero va a pasar así. En el versículo 2, ahí nomás donde estamos, en Pedro 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Hay muchos que siguen teniendo comezón de oír y siguen escuchando la falsa doctrina y viviendo en disolución, en pecado, con un pie en el mundo y supuestamente un pie en la iglesia. Pero dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahí está su corazón. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué engañan? ¿Por qué no predican el evangelio? Por avaricia. Porque si predican el evangelio la gente se va. Y como son avariciosos y quieren dinero, quieren los diezmos, etcétera, no predican el evangelio. Y entonces por avaricia harán mercadería de vosotros. ¡Qué tremendo! Mercadería, como si fueran para mercanciar. Eso es. Con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. ¿Qué es la condenación? La condenación eterna. Y su perdición, ¿qué es perdición? Castigo eterno, no se duerme. Entonces se cumple, hermanos. Se va a cumplir esto, amigo, amiga. Se va a cumplir si tú mantienes en engaño, en mentira tu vida, en falsedad. No quedarás impune. El que habla mentiras no escapará, dice Proverbios 19:5. Y 19:9 dice, y el que habla mentiras perecerá. Perecerá. Castigo natural, consecuencia natural. Aparte de lo de aquí, como vimos, ¿verdad? Ahí anda el mentiroso, ahí anda el mentiroso. No le encargues eso, no le puedo contratar tampoco porque es un mentiroso, es una mentirosa. Cuidado, te va a engañar, te va a robar, etc. Consecuencias naturales, castigos naturales. Para un cristiano, para un creyente, como hemos visto, todas las cosas le ayudan a bien. De repente fue así, pero aún estas situaciones, aún enmendando su camino, puede ser que la puerta se le cierre, pero aún eso le ayuda para bien, porque es un elegido de Dios. Y al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Pueden haber disciplinas? Oh, claro que sí, pero son disciplinas amorosas de un Padre que ama con amor eterno. Pero un incrédulo, todos son castigos, tribulaciones, tormentos. Vamos a ir al siguiente punto. Las malas conversaciones, amistades, consejos, traen consecuencias desastrosas. Y también es consecuencia, castigo natural. Pues, qué tremendo, ¿no? Mira, tú dejas que tu hijo tenga tal junta, que andan en tal lugar haciendo tal cosa. No esperes, tú tienes que esperar, sentarte y esperar nada más la consecuencia. Sí o sí te va a venir la consecuencia a ti y a tu hijo, a tu hijo. 1 Corintios 15:33. Por favor, hermanos. 1 Corintios 15:33. Vamos a ir como a 5 pasajes aquí. 1 Corintios 15, versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el versículo? No erréis. No te equivoques. No pienses que tú sabes más que Dios. No te engañes. No cometas un error en pensar que es distinto a lo que viene. ¿Qué cosa? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Marque usted ahí la palabra corrompe. Miren el tiempo en el cual está esa palabra, ese verbo.
No dicen tal vez corrompa. No dice quizás corrompa. No dice corrompería. No, dice corrompe. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres sí o sí. Es un castigo natural. Va a corromperte, va a corromper tu alma, va a corromper tus afectos, tu voluntad, tu mente. Las malas conversaciones es algo natural. Es un castigo natural. Aquí lo vemos. Corrompen. Y para empezar te dice, no erréis. No erréis, no te equivoques. Va a tener implicancia en tu vida, va a tener implicancia en tu alma, va a tener implicancia en tu familia, va a tener implicancia en la iglesia. Es un castigo natural, es una realidad. Todo lo que tú ves, lo que escuchas en TV, la música que escuchas, lo que escuchas en redes sociales, tus compañeros, tus amistades, parientes evangélicos, a quienes prestas oídos, no erréis, te van a corromper esas malas conversaciones. No te equivoques. A la primera dirás, no hay problema. La segunda dirás, no, yo creo que sí. Yo creo que me voy a mantener firme en lo que me enseñan a la iglesia. Y la segunda, la tercera, la cuarta, no estará, de repente no está exagerando. La quinta, la sexta, no, ya están hablando mal. Y te vas de la iglesia. ¿Y cómo vemos? ¿Cómo vives? ¿Cómo estás? En impiedad, en pecado, mala conversación. Alguien que te habla en contra de la iglesia local, una iglesia local que te enseña bíblicamente conforme a las escrituras, alguien que te habla en contra de las enseñanzas del pastor o los maestros, amados, o de los hermanos miembros. Los hermanos miembros están enseñando a alguien algo, ¿verdad? Y viene alguien y dice, no es así, no es así, es asá. No es así, es conforme a lo que, no es como los hermanos dicen, yo viví así, es mi experiencia. Noten ustedes dónde se ancla, no es así. Sea por cualquier doctrina que te conduce a la piedad, puedes tener esa reacción. Pero no solo ellos, sino alguien que te habla con alguna opinión contraria a la que quien te está enseñando, sea pastor o maestro, no están así, no se ha accedido, le falta fuego, demora mucho, es muy lento, no se expresa bien, lo que sea. O escuché por ahí otra cosa y también eso debe ser. Por eso, amados hermanos, no erréis. Las malas conversaciones incluyen lo que tú te permites escuchar en la radio, en la televisión, lo que lees. ¿Han visto esos programas que hay, verdad, por internet, por cable? Esos programas de los evangelios escondidos o de que venimos de los extraterrestres. No erréis. Todo eso te va a contaminar y te va a desviar, te va a traer pérdida. Y de repente tú imagínate, no eres un hombre que ves con tus hijos esos programas y de repente un día te salva a ti, como salvó a Amnón, ¿recuerdan? Nos salvó a este hombre, a un rey de Judá, ya se me fue el nombre, lo salvó. Pero ¿y su familia? ¿Qué puede ser de tu familia? Imagínate, tu familia aprendió todo lo que tú cometías, todo lo que tú mirabas. Y ahora ellos encontraron gusto y placer a lo que mirabas tú. El Señor te salva. Ahora tú tienes una mente, la mente de Cristo. Tienes una nueva voluntad. Pero ¿y qué hacemos con tu familia? De repente ellos nunca salen de eso. No erréis. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso tengan sumo cuidado con lo que escuchan, amados hermanos. Por eso en esta iglesia tanto se enseña respecto de la separación primaria, la separación secundaria. Esto no es una broma, porque no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Te va a afectar. Mira, alguien te puede decir, no hay un día del Señor. Yo escuché en tal predicador famoso que no hay un día del Señor, basta que yo solamente vaya una hora y ya está. Y después todo lo que se está trabajando en ti, lo traes abajo. Miren, o el Señor entiende, el Señor conoce mi corazón. O no, eso es legalismo, que el día del Señor, que ya no estamos bajo la ley, y comienzan así a maquinar en su cabeza. No erréis, te va a afectar. Poquito a poco entró en tu cabeza, pasa un año. Y entonces, ¿qué haces? Das media vuelta y te vas de la iglesia. Y ahora el tema es, ¿cómo estás? ¿Estarás mejor o peor? Pero la evidencia, amados hermanos, la experiencia, cuando vemos lo que pasa con estas personas que están peor, han caído en su vida espiritual, o se han ido al mundo. Por favor, no erréis, no te equivoques, no cometas un error aquí. Lo siguiente es cierto, las malas conversaciones te van a corromper. Mira, corrompen las buenas costumbres. Cuidado, por favor, amigos, amigas, hermanos.
Estas cosas dividen iglesias porque alguien que se desvía y escuchando a otro lado se lo comenta a otro, a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, y ya son una manchita en contra de lo que enseñan los pastores y la iglesia. Y bueno, fuera que sea algo, digamos, que conduzca a la piedad, ¿verdad? Que sea edificante para que todos pues podamos aprender eso de repente, ¿no? Pero no, sino a la mundanalidad. Dividen iglesias, dividen hermanos. Por favor, amados, las malas conversaciones. Pueden decir, no es así la modestia cristiana, no es así la vestimenta, no es así la adoración regulada. No, no hay música moral, no hay música moral. La música es amoral. No, hay música moral y hay música inmoral. Usted puede buscar y revisar. Acá hemos estudiado al respecto del tema. Hay música que es impía, sin necesidad de poner la letra. La música rock, por ejemplo, sin necesidad de ponerle letra, ya afecta a las personas. Los mismos que crean esta música lo dicen y nosotros nos creemos de que no va a afectar. No erréis, todo eso afecta a nuestros hijos. Si permites tú que escuchen esas músicas del mundo contemporáneas, les va a afectar. Y un día vas a decir, ¿por qué mi hijo es rebelde? ¿Por qué mi hija es rebelde? ¿Qué pasó? ¿Saben ustedes que la música pop fue ideada, fue creada por estos hombres en pro del público LGBTI? Sí, la música pop es creada para eso. Ellos mismos lo dicen sin ningún problema. Y vienen los evangélicos y agarran la música pop, le meten un salmo y dicen una música cristiana. Mentira, se engañaron, la música es mundana. No erréis, por favor. Alguien puede decir, no es necesario hacerme miembro de una iglesia local. Pero se está enseñado. Sí, es que escuché a otra persona. Ahí está el problema. No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. O que no esté vigente la ley moral de Dios, o que el decisionismo está bien. Se te está enseñando que es una obra de Dios, la salvación le pertenece a Jehová, a Dios, es una obra soberana de Dios. Y entonces no puedes hacerlo eso. Vamos a poner un poco de música aquí, cierren los ojos y les hacemos llorar. Y los pasamos al frente y toman su decisión, la decisión del pecador, y le decimos ya son creyentes. Sería un mentiroso. Yo voy a ser juzgado por Dios. Sería un mentiroso. La obra es de Dios. Entonces, hay tantas cosas, ¿verdad? No es tanto así, la doctrina de la gracia es una mentira. ¿Cómo que la depravación total del hombre, corrupción total? Eso no es así. Pero está en la Biblia, se te enseñó. Es que yo escuché a alguien más. Ahí está el problema. ¿Cómo que la elección incondicional de Dios? No es así. ¿Cómo que Dios ha elegido a los suyos desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo dice eso Efesios? ¿Cómo no es así? Dios ha muerto, Cristo ha muerto por todo el mundo y corresponde al hombre arrepentirse. Cristo derramó su sangre por todo el mundo. ¿Eso es así? Él murió solo y únicamente por los suyos. La expiación limitada. Dios elige incondicionalmente, amados hermanos, la elección incondicional. Él, desde antes de la fundación del mundo, eligió a los suyos en Cristo Jesús. Amados hermanos, eso dice la palabra. O la gracia irresistible, que Dios al que ha elegido en Cristo lo va a salvar estando donde está. Es una gracia irresistible. El hombre no se va a poder resistir de ninguna manera, así como Pablo estaba yéndose a Damasco ahí a buscar cristianos. El Señor Jesucristo se le presentó y lo salvó. ¿Por qué lo salvó? Porque era uno de sus elegidos, porque por él había muerto. Entonces el mundo cree cosas distintas, ¿verdad? O la perseverancia de los santos también. No es así. No, si es así, el cristiano va a perseverar porque Dios nos hace perseverar. Es una gracia de Dios. O no hay que hacer adoración familiar. ¿Dónde? ¿Cómo es eso si se enseñó a la luz de la palabra? Hemos leído libros también hace tiempo. ¿Dónde? Dice la gente, no, es que yo escuché a otras personas que no lo hacen, y por tanto, mi otro pastor me dijo, ¿y qué haces escuchando a otro pastor? Mira, qué tremendo, y tantas cosas. Un pastor me comentó hace unos días, ¿no? Que una persona, una dama, iba a su iglesia, era muy asequible, miraba todo, recibía todo, hasta que recibió una enseñanza y dijo, esto ya no, esto me voy, ¿cómo que tengo que poner primero al Señor el día del Señor que mis estudios? No, esto no va. Y se fue. Mira, pero ¿qué nos dice el Señor, amados hermanos? ¿Acaso no dice que lo amemos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Qué significa eso? Cuando el Señor le pregunta cuál es el primer mandamiento, ¿qué dice? ¿Tu estudio? ¿Tu trabajo? No dice eso. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amados, mire, qué tremendo. Las malas conversaciones te dicen, no, Lucas 10:27 no es así. ¿Y qué dice Lucas 10:27?
lo que dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O de repente escucharon algo. No, Mateo 10:34 no es así. ¿Qué dice Mateo 10:34? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esta es la bella palabra de vida. Esta es la palabra inmutable que no va a cambiar. ¿Y qué significa eso? Muchas personas no creen estas cosas. Evangélicos no creen estas cosas. ¿Por qué el Señor dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz sino espada. ¿Por qué dice el Señor? ¿Acaso el Señor quiere que la familia se contienda, se pelee? No, la familia, Dios lo que quiere es que cada persona ponga primero a Cristo por encima de su familia. Eso es lo que está diciendo. Si una persona, digamos un varón, por ejemplo, es creyente, cree en el Señor, ama al Señor, pero la esposa le dice, si tú sigues siendo cristiano, me voy de la casa. ¿Qué dice la palabra del Señor? 1 Corintios 7, ahí está la palabra del Señor. ¿Qué dice? Que este hombre deje su cristianismo para que vaya con su esposa, para que retenga a su esposa. No, dice que si ella se quiere ir, ¿qué dice? Sepárese. Pero el evangelicalismo no enseña estas cosas. ¿Qué pasa si un padre por querer obedecer a Dios y sus mandamientos pone reglas en su hogar? ¿Y qué pasa si los hijos dicen, ya me cansé de esto, no quiero hacer eso? ¿Qué puede originar eso? Aquí está, el Señor dice, no he venido para traer paz sino espada. Pondré en disensión, dice, el hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Porque el que quiere hacer la voluntad de Dios va a querer cambiar y reformar su casa, su hogar. Pero si encuentra un tropiezo de parte de los hijos, ¿quién está primero? ¿El amor por los hijos o el amor por Dios? Lo han dicho, pero lo hace. Lo vamos a hacer. Mire. Y el Señor dice, el que ama a padre o madre, y por ahí padre, madre, porque son lo más importante de repente en nuestra vida, si somos solteros. Pero el Señor dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, no puede ser cristiano. El que ama a hijo o hija más que a mí, no, yo amo a mi hijo, no puedo hacer esto porque amo tanto a mi hijo, más que a Dios y sus mandamientos. Y el Señor te dice, no es digno de mí. Mira, este es el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando tú te pones a escuchar otras cosas de otro lugar, de otro que te parece, ¿verdad? Un mensaje, no sé, de psicológico o de internet, en televisión, lo que sea, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, o alguien que te enseñe según la palabra de Dios, pero torcida, y entonces tú te lo crees y dices, no, pastor, no es así, porque si yo hago esto, entonces va a pasar esto, entonces no lo puedo hacer. Pero si sigue creyendo que es cristiano, pero la palabra de Dios dice otra cosa. No lo digo yo, lo importante es eso, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor, lo dice Dios, el Señor Jesucristo mismo lo dice. Por favor, yo te ruego. Por tanto, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas. Ya te van a corromper o están corrompidos, o están corrompiendo, o ya te corrompieron. Sí o sí. Es un castigo natural. Es algo que va a venir, sí o sí. Como Gálatas 5:9 también dice algo similar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura, así como damas, ustedes preparan una torta, echan pues 1 kilo de harina. ¿Y cuánto de levadura le echan? ¿Medio kilo? ¿Cuánto? ¿100 gramos? Una cosita chiquitita nada más para que leude toda la masa, ¿verdad? Igual, si tú te permites un poco de levadura espiritual, una doctrina ahí errada, te va a afectar a ti y va a afectar a la iglesia. ¿Qué tal si decimos, a ver, qué tal? Mira, para que vengan más jóvenes, ponemos un poquito de luces aquí y un poquito de música por aquí, ¡pop! Va a afectar a todos, va a contaminar a todos, sí o sí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si permitimos el pecado en algunos de los miembros de esta iglesia, claro que sí, tenemos que abordar en amor, con constancia, ¿verdad? Enseñando, explicando, pero si lo permitimos después de tanto tiempo, va a leudar, va a contaminar toda la masa. ¿Sí? ¿Qué creen que pasaron con las iglesias del libro Apocalipsis? ¿Siguen ahí? Ya no están ahí esas iglesias. ¿Qué pasó? Murieron los adultos,
los hijos, los nietos, los bisnietos, y ya se fueron distorciendo. La iglesia luterana, por ejemplo, ¿son de sana doctrina? No, ¿qué pasó? Lutero, un gran reformador, ¿qué pasó con los hijos? Un poco levadura leuda toda la masa. Iglesias grandes, a veces uno va a la reunión de oración de las damas. Una vez yo fui hace mucho tiempo en mi congregación anterior, y entonces habían damas los días viernes que íbamos a adorar, y adorábamos con himnos. Y ahí las damas ancianas decían, nosotros adoramos así antes. Sí, pero ¿cómo se adoraban los domingos? En el culto público, con música mundana. ¿Por qué? Porque un poco levadura leuda la masa. Alguien vino, alguien metió las cosas que aprendieron en el mundo de mercadotecnia, de cantidad de personas, el C2 se le llama, no sé, etcétera. Entonces, pero aquí está, un poco de levadura leuda toda la masa, sí o sí, castigo natural, un poco. No es el tema, no sea exagerado, pastor. El Señor dice un poco. Yo no lo estoy diciendo. Si yo lo dijera en mi boca, podría decir que soy exagerado. Acá dice un poco, permítete un poco y va a leudar toda la masa. Mire, no, alguno puede decir, no afectará, no es para tanto, pero Dios dice, Dios es el verdadero, dice que un poco leuda. Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Mire usted el castigo natural. El que se junta con necios, ¿qué dice? Tal vez será, tal vez será. Una consecuencia natural. Si tú te juntas con necios, aquí la palabra necios, en el libro de Proverbios son incrédulos, impíos. Mire, por favor, hermanos, hermanas, tengan sumo cuidado de lo que usted escucha, de lo que le van a enseñar en cuanto a la religión. Tenga sumo cuidado. Si tú andas con sabios, sabio serás. Mira, qué amistades debes fomentar. Mas el que se junta con necios, vas a ser quebrantado. Tú no puedes decir, no me va a pasar nada, yo soy un hombre indestructible. ¿Que tú sabes más que Dios? Dios te dice, serás quebrantado. Serás tarde o temprano. Porque es una consecuencia natural. Mira, qué tremendo. Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Lo cual también es, lo contrario es cierto. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero no es bienaventurado el varón que anda en consejo de malos. ¿Comprende usted? Lo opuesto también es cierto. Mira qué tremendo. Tú que andas en consejo de malos, y hay mucha enseñanza escritural. Dios mediante la siguiente semana, la subsiguiente, vamos a predicar acerca de un hombre que recibió consejos tan perversos y tan malos que luego le sobrevino, ¿qué cosa? La muerte. Sí, qué tremendo. ¿Traerá castigos naturales el seguir escuchando los falsos maestros o cualquier predicador? Yo les pregunto, ¿traerá castigos naturales si sigue escuchando a cualquier falso maestro, cualquier doctrina, cualquier predicador? Le va a traer. Miren qué tremendo. Traerá disciplina para el creyente que escucha a los falsos maestros o doctrinas erradas mezcladas con mundanalidad, incluso en el círculo reformado que predica la doctrina de la gracia. Lo vemos en la práctica ahí, en Estados Unidos, haciendo conciertos con música, con luces, con los jóvenes saltando en el círculo reformado. ¿Lo cree? Se ha enseñado en esta iglesia también. Esas cosas se ven y trae consecuencias a las personas. Proverbios 12, versículos 5 y 6. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Mira, qué tremendo. Los pensamientos de los justos. ¿Quién es el justo? El creyente. ¿Cómo son los pensamientos de los justos? Son rectitud. ¿Por qué? Porque te hablan conforme a la palabra de Dios, conforme a la verdad. Punto. Y la verdad de Dios es absoluta. Por tanto, si tú recibes consejos de los justos, qué bueno para ti. Te están enseñando la verdad absoluta que viene de Dios. Pero luego dice, mas los consejos de los impíos, engaño. Tú puedes seguir consejos de impíos. Ten cuidado con las personas que escuchas. Ten sumo cuidado. Si no estás preparado para poder predicarle, primero aprende antes de poder sentarte con alguien para poder enseñarle. Porque si no, sí o sí vas a ser engañado. Y los consejos de los impíos son engaño. Ahora no esperes que un consejo solamente tiene que ser diciéndote, ¿sabes qué? Mira, no sé,
deja la casa, no sé, abandona a tus padres porque mucha presión te ejercen a ti. Vete a vivir ahí. Y alguien recibe, no solamente así, sino que no literalmente te va a decir eso. Alguien te puede decir, mira, yo estoy tranquilo, estoy feliz por vivir mi vida de esta manera. Así, mi padre, mi madre mucho me fregaba y estoy viviendo así tranquilo afuera. ¿Bien? Entonces con eso te está enseñando un montón. Con lo que hace te está enseñando un montón. ¿Verdad? O con las lisuras que habla te está enseñando un montón. Y tú estás recibiendo. Y tú comienzas a decir, ¿será así? No es tan malo. Problema. Papá, mamá exagerados. ¿Te das cuenta? Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. ¿Con quiénes están tus hijos? ¿Quiénes son sus amistades? Respóndete. Entonces, primero ve cómo están andando tus hijos, cómo están andando tus parientes. Y después mira quiénes son sus amistades. Aquí el Señor dice, los consejos de los impíos engañan. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Versículo 26, ahí Proverbios 12. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Note usted el castigo natural. Proverbios 12, 26. El camino de los impíos les hace errar, les hace pecar. Cuídate de lo que escuchas. Recibe los consejos de tus pastores, maestros, hermanos miembros, por favor. En Génesis capítulo 6, ¿recuerdan qué dice el Señor en el versículo 2? Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los creyentes en estos tiempos vieron que las mujeres incrédulas eran hermosas y las tomaron por mujeres. ¿Qué pasó luego? Ahí nomás unos versículos después. ¿Qué pasó? ¿Las mujeres enseñaron a los hijos mientras los hombres trabajaban? No, no fue así. Y después vemos el Señor diciendo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ese es el contexto inmediato, hermanos. Los creyentes de Génesis capítulo 6 vieron mujeres que eran hermosas, bonitas, así como Sansón, ¿no? Fueron a Timnat para poder buscar esposas, se casaron en yugo desigual, no haciendo la voluntad de Dios, y lo mismo aplica también para las mujeres creyentes. ¿Cuántas mujeres creyentes también pueden tener ese tipo de consecuencias por casarse en yugo desigual con una persona incrédula? Pero miren, en ese contexto de Génesis capítulo 6, el Señor trae, ¿qué cosa? O el diluvio. ¿Por qué? Porque después el Señor vio en toda la gente, los hijos, los descendientes de estos matrimonios en yugo desigual, y vio solamente maldad, continua maldad, impiedad. Tu desobediencia te traerá castigos naturales, sí o sí, amados hermanos. Proverbios 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Qué tremendo pasaje. Proverbios 19, versículo 27. Cesa, hijo mío, te dice Dios. Cesa, hijo mío, te pueden decir tus padres. Cesa, hijo mío, te dice el pastor. ¿Qué cosa? De oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Detén ya. Cesa de estar escuchando por aquí, por allá. Cesa de seguir viviendo a espaldas de Dios y de seguir escuchando cualquier consejo que te hace divagar de las razones de la sabiduría que está en todo el consejo de Dios. Por favor, todo lo que vienes aprendiendo en la iglesia local, que no sea tirado abajo por una falsa doctrina que escuches en otro lugar, por más famosos que puedan ser aquellos predicadores, pastores. Cesa, hijo mío, cesa, hija mía, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. Tengan sumo cuidado, hermanos adultos, lo que escuchan sus hijos, de las amistades de sus hijos. Recuerdan ustedes de Elí, que no estorbó a sus hijos Ofni y Finés, y Dios se lo reprocha. Dios viene y le dice, por cuanto no hiciste nada con tus hijos y no los estorbaste,
Ellos morirán en un día, era la señal, y toda su familia iba a ser destruida, amados. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría, de todo el consejo de Dios que se intenta predicar en esta iglesia bautista reformada. Cesa de escuchar cualquier otra cosa que te va a hacer divagar. Hermanos, vamos a ir rápidamente a este punto. El no ser responsables en lo que respecta al consumo de alimentos trae consecuencias, castigos naturales y disciplinas también. ¿Cómo es eso? Sí, que el Señor también se mete con mi comida. Oh, sí. Se mete con... Sí. Proverbios 25:16. Proverbios 25:16. Dice la palabra del Señor: hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. ¿Ve usted el castigo natural? Hallaste miel, ya come, está bien, alimento. ¿Pero qué dice? Lo que te basta. Lo que es necesario y suficiente para ti. No en glotonería, no en abuso, no en excesos. Pues no sea que, hastiado de ella, la vomites. Y eso ya es un mal, eso ya es una enfermedad, esa ya es una consecuencia, ese ya es un castigo natural. Te enferma, te cae mal. Y eso para cualquier alimento en exceso. No me va a decir, Señor, no va a decir, pastor, eso solamente para la miel. No, pues, es un principio, ¿verdad? Es un principio. No, eso es para cualquier alimento en exceso, en demasía, en glotonería. Y si tú contravienes esto, te trae consecuencias. Y si son una persona reformada, reprobada, una vez han visto personas muy obesas, imaginemos que no es por un asunto genético, sino por un asunto de glotonería. Está transgrediendo este mandamiento y el Señor le dice, hastiado de ella la vomite. Si hay más pasajes, trae su consecuencia, trae un castigo. Y si es un creyente, le va a traer disciplina, porque le va a traer aflicción, dolor, pesadez, no va a obrar para la obra del Señor, etcétera, amados hermanos. Miren, pero los reprobados, ¿qué es esto? Son castigos punitivos de la justicia de Dios. Una persona obesa, entonces tan subida de peso, ahora tiene tantos problemas en su cuerpo, o tiene tantas enfermedades, tantas aflicciones, etcétera. Son sufrimientos, son aflicciones, son angustias. Y ya que ustedes están aprendiendo, si es una persona que nunca se va a arrepentir, son castigos que están vindicando la justicia de Dios. El puritano Matthew Henry dice, se nos advierte que tengamos cuidado con los excesos. Debemos usar todos los placeres como la miel, controlando nuestro apetito para no tomar más de lo que nos hace bien y enfermarnos. Corremos el mayor peligro de saturarnos con lo más dulce y por lo tanto quienes comen suntuosamente todos los días deben cuidarse para que sus corazones no se sobrecarguen en ningún momento. Los placeres de los sentidos pierden su dulzura por el uso excesivo de ellos y se vuelven nauseabundos. Es por tanto nuestro interés y también nuestro deber utilizarlos con sobriedad. Fin de la cita. Hermanos, ahí está. Proverbio 23:1. Proverbio 23:1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Versículo 2, leamos, hermanos. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Que te mates? No. ¿Qué significa la garganta? Por donde pasa la comida. Pon cuchillo en tu garganta. ¿Qué significa eso en este lenguaje metafórico? Oye, que detengas, que te aguantes. Oye, no seas glotón. No avances. No, ya lo suficiente para ti, para tu cuerpo. Que te refrenes si tienes gran apetito. Proverbios, versículo 3. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. ¿Ve? El exceso o tanta ingesta puede dañar tu salud. Sí, te va a afectar. Y entonces, amados hermanos, leemos, escuchamos por todos lados médicos que la gaseosa es mala, por ejemplo. Pero si tú, como creyente, estás todos los días tomando tu gaseosa, te puedes esperar tus castigos naturales. O si eres creyente, tus disciplinas de parte de Dios, consecuencia natural por tus pecados. ¿Verdad? Claro, te viene.
Estoy con diabetes. Mira, hermano, pastor, estoy con diabetes. Hermano, se te dijo hace tiempo que no tomes gaseosa, eso puede haber sido. Sí, pues es que a mí me gusta. O sea, nos guían nuestros gustos, nuestros sentidos. No tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto natural, racional. Sí. Yo me cuido, tengo que cuidarme para servir al Señor. Tengo que cuidarme porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tengo que cuidarme porque yo vivo para Dios, porque Cristo mora en mí. ¿Cómo voy a enfrentar mi cuerpo? ¿Cómo voy a ser de ejemplo? Tengo que cuidar mi vida, mi salud. Sabemos que comer mucha grasa, por ejemplo, muchas frituras, incluso sobre todo con estos aceites hidrogenados, causan tanto colesterol, ¿verdad? Tantos triglicéridos, tantas enfermedades coronarias, etcétera. Y si ya sabiendo eso y no somos diligentes con nuestra comida, entonces podemos esperar cualquier consecuencia. Pastor, tengo este problema, no sé, etcétera. Oye, pero ¿y si es una consecuencia natural por tu desobediencia, por insistir en comer de una u otra manera? Era de esperarse, ¿verdad? ¿Me entienden? En Mateo 4, versículo 5, cuando nuestro Señor fue tentado, hay un principio muy importante a extraer ahí también, amados hermanos. Mateo 4, versículo 5. En los evangelios, Mateo 4, versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira qué le dijo Satanás al Señor Jesucristo: échate abajo, porque Dios te protege. Tú eres hijo de Dios, Dios te protege, no pasa nada. Tírate abajo, no te va a pasar nada. Él va a sostener tus pies. Pero sabe muy interesante algo, que Satanás, porque esto está en el Salmo 91, hay algo que no le dijo, y eso está en Salmo 91, 11. ¿Qué no le dijo del versículo? Mire cómo torció las escrituras para tentar al Señor. El versículo del Salmo 91 dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso no le dijo. No le dijo que te guarden en todos tus caminos. Solamente le dijo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Dios no te puede guardar en cualquier camino que tú lo hagas conforme a tu voluntad. Mira, qué interesante. El Salmo decía que te guarden en todos tus caminos, y Satanás obvió y no le dijo en todos tus caminos. Así que, amados hermanos, nosotros, cuando dice échate abajo, ¿qué implicaba esto? Implicaba que él atente contra su vida, innecesariamente, de esa manera, para complacer a Satanás, al enemigo, ¿verdad? Pero, amados hermanos, nosotros, en aplicación esto de aquí, el Señor no puso en riesgo su vida de esa manera. No tentó a Dios, como más adelante el Señor le va a decir a Satanás. Amados hermanos, este principio lo extraemos y lo aplicamos a nuestras vidas. Nosotros no podemos decir: oh, no, Dios me protege, yo soy cristiano, Él me guarda, manda a sus ángeles y me protege en todo, así que voy a seguir tomando gaseosa, pastor. No hay problema, no me va a pasar nada. Todos los días tomo mi gaseosa porque me gusta. Yo conozco encima una persona que tomó, murió, nunca le pasó nada, ni le vino diabetes. ¿Es así? ¿Es así? ¿Te va a guardar en ese camino? ¿Te va a guardar de esa manera, hermano, hermana? ¿O no hay problema, voy a seguir yo comiéndome de esta manera, alimentándome de esta manera y consumiendo estas cosas que sé que me hacen daño? No hay problema, Dios me protege. Así es. El Señor mismísimo no cede ante esta tentación, amados hermanos. Satanás le dijo: échate abajo. Y ello implicaba que el Señor atentara contra su vida, que el Señor no cuide su vida, que el Señor atente contra su cuerpo. Y así, el alimentarse en exceso, consumir alimentos que nos puedan enfermar, es atentar contra nuestra vida. Y si hacemos ello, entonces estamos tentando a Dios. El Señor le responde, Mateo 4:7. Ahí nada más lean, dice: Jesús les dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que nosotros, si decimos, seguimos pensando así: no hay problema, voy a seguir haciéndolo, Dios me protege, le estás tentando a Dios. Mira, el erudito William Henry se dice: Satanás omite toda referencia a la verdad bíblica de que Dios no condona, sino más bien condena
y castiga la temeridad, el jugarse con la providencia, el arrojarse impetuosamente al peligro en forma injustificada. Y él cita muchos pasajes de la Biblia: Génesis 13:10, 11, Salmo 19:13, Esther 5:14, Esther 7:9 y 10, Daniel 4:28 al 33. Hermanos, ¿está claro? Miren. Y luego William Hendriksen dice: Jesús sabe que una mala conducta de su parte equivaldría a una grave transgresión, esto es, al exponerse innecesariamente a un peligro para ver cuál sería la reacción del Padre, si estaría con él o no. Sabe que ello nada tiene que ver con la confianza humilde en el cuidado protector prometido en Salmo 91. Dios nos protege, hermanos. Nosotros estamos llamados a hacer lo necesario para ser mayordomos de todas las cosas, entre ellos lo que comemos, lo que nos alimentamos, amados hermanos. Por lo tanto, dice, en forma muy apropiada, responde al tentador citando Deuteronomio 6:16. Miren, presten mucha atención a esta parte del comentario. La vida cotidiana que nos rodea nos ofrece abundantes ilustraciones de una falsa confianza, similar a la que el diablo pedía a Jesús que ejerciera. Y pone 3 ejemplos. Una persona busca fervientemente al Señor para que le otorgue la bendición de la salud. Sin embargo, no observa las normas de la salud. Señor, guarda mi salud. Oye, pero no observa las normas de la salud. Hermano, ore por mí, por esto estoy enfermo aquí y allá. Sí, pero vengo diciéndote tanto tiempo, mira que, sí, claro que voy a orar por ti, pero mira, tanto tiempo tenías que dejar eso y lo otro, y tú mismo te estás dañando, le estás tentando a Dios con tu comportamiento. Repito esta parte de la cita. Una persona busca fervientemente al Señor para que le otorgue la bendición de la salud, sin embargo no observa las normas de salud. Siguiente ejemplo que pone: o le pide a Dios que salve su alma, sin embargo no usa los medios de gracia tales como el estudio de las Escrituras, la asistencia a la iglesia, los sacramentos, el vivir una vida para beneficio de otros, para la gloria de Dios. Pastor, ora por mí. Sí, claro, voy a orar por ti, pero no congregas. ¿Qué es eso? Mira, el ejemplo que pone este erudito. Otro ejemplo pone él: alguien suplicará al Señor por el bienestar físico y espiritual de sus hijos, pero descuida el guiarlos en el camino del Señor. Otro ejemplo que pone: un miembro de la iglesia que fue amonestado por haber asistido a un espectáculo pecaminoso, se defendió diciendo: no puedo negar que asistí, pero mientras estuve allí, estuve orando constantemente. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Mire que se va digamos, a meterse en las cosas del mundo. Señor, aparta mis ojos. Señor, aparta mis ojos. Es el ejemplo que pone este erudito. Y luego termina la cita. A todo esto la respuesta es: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Por tanto, hermanos, tenemos y debemos ser mayordomos de lo que comemos. El Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:23: y al mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo. En Romanos 12, que leí hace un momento, o le cité, debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no solamente nuestra alma, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Hay muchas cosas que podemos negarnos para la obra del Señor: cuidar nuestra garganta, cuidar nuestra salud para servirle al Señor más y mejor, para estar aptos para... Y con esto no estoy diciendo que un cristiano nunca se va a enfermar, por si acaso. No estoy diciendo eso, porque eso puede pasar. Muchas cosas, nos vamos a enfermar y un día vamos a morir. No estoy diciendo que el cristiano no va a morir. Estoy diciendo algo que por mi falta de mayordomía en lo que consumo e ingiero, me puede venir una disciplina si soy cristiano. Miren, entonces, por eso, qué importante lo que hemos visto, el principio contenido en Job, capítulo 4, versículo 8. Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Ahí está, un principio natural. Hacemos algo, va a venir lo otro. Tan natural como que si le lanzo un golpe aquí a este mueble, acción, reacción. ¿Verdad? Me va a doler. Sí, tan natural como que si estamos corriendo en una bicicleta, estamos manejando ahí por la calle y tropezamos con una piedra, no, la piedra se queda parada, pero nosotros salimos disparados. Es natural, son las leyes. Así también hay una ley en las cosas
espirituales, morales, hacemos algo, podemos esperar la consecuencia. Amados hermanos, hemos visto esos pasajes a la luz. Es la palabra del Señor la que hemos visto. Entonces, pero si estamos en Cristo, si estamos en Él y morimos y partimos en Él, todo sufrimiento y aflicción en tu vida que tú has tenido y vas a tener, si sigues en impenitencia y no poniéndolo primero a Él, son castigos. Estás vindicando la justicia de Dios, estás pagando por tus pecados, estás pagando parte de la condena, y si mueres así, terminarás pagándola por la eternidad, porque nunca podrá ser terminada de pagar, nunca terminarás de pagarla, porque Dios es infinito. Y eso hemos expuesto las semanas pasadas. Corre a Cristo que te libra de la ira venidera. El apóstol dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Si tú sigues en Cristo, estás atesorando ira, la ira de Dios. No es la ira de un hombre, no es la ira de un presidente, no es la ira de un rey. Es la ira de Dios, el infinitamente justo y santo, que va a condenar eternamente. No lo digo yo, mira, lo estoy leyendo aquí en la Biblia, Romanos 2:5. Por tu dureza, eres duro de corazón y quieres seguir oponiéndote a Cristo, no quieres que Él te reine, no quieres que Él sea tu rey, y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando como un tesoro cada vez más ira para el día de la ira. Y el día de la ira es cuando venga Cristo por segunda vez, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, ¿ves? Un pago. Esa ira es un pago a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Esto no se suele escuchar en congregaciones, ¿verdad? Pero el Señor lo dice: ira y enojo. Él va a pagar con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen el mensaje de que eres pecador y tienes que arrepentirte, ir a Cristo y sujetarte a Él como tu Señor de una vez por todas. Te va a esperar esto: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Tribulación y angustia. Hemos visto las características, la naturaleza del infierno. Hay todo el sufrimiento, excepto de toda bendición. No vas a saciar ninguna necesidad. Vas a seguir odiando a Dios, vas a seguir odiando a Cristo. Tu conciencia te va a atormentar constantemente, todos los días por la eternidad. Como el Señor Jesucristo dice: ahí el gusano no muere, dice. Es el lloro y el crujir de dientes eterno. Justo delante de Dios por querer seguir viviendo una vida aquí ajena y a espaldas de Dios. Por favor, te ruego que corras a Cristo de una vez por todas. No sigas rechazándolo, por favor. No sabemos si mañana vamos a seguir con vida. Oremos al Señor.